Del libro Cuentos de Tiza y Pizarrón, de Gustavo Robert, Abuso de poder. La autoridad, entonces, es una facultad otorgada por el grupo social a alguno de sus miembros, de acuerdo al predicamento que éste tenga sobre el resto de los integrantes. Por ejemplo, un sacerdote, un profesional o cualquier persona que por su conducta, conocimientos o características merezca el respeto y la imitación de los otros individuos, gozará de autoridad. Contrariamente a ello, el poder es la capacidad de encauzar las conductas ajenas, ya sea por convicción o por coacción. Mucha gente suele usar la expresión abuso de autoridad, cuando en realidad lo más frecuente es el abuso de poder, que puede darse en todos los ámbitos. Y les voy a decir algo, señores estudiantes. Muchos de ustedes me conocen de antes y saben que fui soldado 11 años de mi vida. He visto más abusos de poder en el ambiente docente que en la milicia, porque puede suceder en cualquier relación humana. Conozco casos de niños que se han orinado por miedo a su maestra, explicaba el profesor Roxen en su cátedra universitaria de sociología. Mientras tanto, Miguel Moro, estudiante de primer año de licenciatura en psicología y exalumno de Roxen en el colegio secundario, venía tomando apuntes atentamente, pero lo dicho fue un disparador que lo transportó a años atrás. Se encontró sentado en el primer banco de la fila central en segundo grado de la Escuela San Martín. Aula Juan José Paso. Maestra la señorita Wallis. En esa época no se le decía seño como ahora. La maestra era un personaje gigantesco, alguien que imponía respeto con gestos afectuosos, palabras sugerentes y muy frecuentemente con gritos. Para los chicos, por más que se tratara de una muchacha de 19 o 20 años, la maestra era alguien muy grande, como sus mamás. Y el hecho de ser mayor en tamaño y edad que los 7 años que tenían los alumnos ya establecía una relación de respeto y obediencia. Mamá me ama, Pepe pide pan, Kiko come queso, Tito toma té, dictaba la señorita Wallis a una treintena de niños que escribía con lápiz en sus cuadernos. A Miguelito le empezó a burbujear la panza y a sentir una presión en el bajo vientre. Se paró, se acercó al pizarrón y con gesto temeroso preguntó: «Permiso, señorita Wallis, ¿puedo ir al baño?». La maestra escribía con la tiza en el pizarrón mientras dictaba. Detuvo su mano, giró su cabellera teñida de rubia pero con visibles raíces negras, bajó la mirada hacia sus ojitos y respondió: «Miguel, sentate y termina de copiar». El niño obedeció, tomó su lápiz y siguió copiando. La maestra, mientras dictaba y escribía, insultaba in mente a su concuñada, que en la reunión familiar del domingo había criticado a Susana, su hija, quien no era precisamente un ejemplo de estudiante secundario. «Yegua basura, seguro que sus hijos son Sarmiento. ¿Por qué mejor no se fija en lo que hace el crápula de su marido, cornuda de mierda?» «Cintia, cállate la boca». «Diego, presta atención», observó a un par de chicos. Unos minutos más tarde, la presión en la vejiga del niño retornó con más intensidad. Miguelito volvió a pararse. «Miguel, te dije que termines de copiar», dijo con voz más enérgica, sin dejarlo emitir sonido alguno. El niño no había caminado un paso y tomó asiento nuevamente con carita de avergonzado. Su mamá nunca le hablaba así. Lo trataba siempre con amor. Intentó pensar en Pichi, su perrita, con la que jugaba a diario. Tal vez pensar en otra cosa aliviaría la sensación. La señorita Wallis comenzó a recorrer los pupitres corrigiendo errores caligráficos, ortográficos y de prolijidad. «Pero Zulma, ya te dije 1000 veces que seas más prolija. Mira esa letra, es un asco». En el aula reinaba un silencio sepulcral.
Ningún alumno intentaba levantar la cabeza del cuaderno, salvo algún corajudo que miraba a un compañerito y le hacía una broma por lo bajo. El chiquito apretaba sus piernas para soportar la presión descendente de su molestia. Empezó a transpirar. La maestra fue recorriendo con la mirada el cuaderno de cada niño, hasta llegar a Miguel, quien levantó su cabeza y le dijo: «Señorita, ¿puedo ir al baño?» «¿Vos sos sordo? ¿Lo hacés a propósito? Espera el recreo, faltan 15 minutos». El temor del niño lo paralizó. Volvió la mirada a su cuaderno y empezó a mover sus piernitas para soportar el tiempo que faltaba para el recreo. La señorita Wallis se sentó en el escritorio y comenzó a dictar oraciones. «Mi papá trabaja de policía. Allá llama la campana. Tengo un carrito nuevo». Mientras dictaba se controlaba las uñas y con una mirada observaba lo que hacían los chicos sin darse cuenta de los movimientos incesantes de Miguelito con las piernas. «Carajo, las tengo resquebrajadas», pensaba. «Este viernes tengo que ir a la peluquería. Estas canas de mierda». «Voy a citar algunos ejemplos», dijo Roxen. El Papa suele gozar de autoridad por el hecho de ser, además de jefe de Estado, una persona que encarna valores morales comunes a la sociedad cristiana, y se supone un elegido por Dios para el cargo. La feligresía es quien le otorga la autoridad. En cambio, en el caso de un político, puede gozar de autoridad, pero necesita también una cuota de poder para establecer las medidas necesarias para el gobierno. Si algún ciudadano no cumple con las normativas que determina la sociedad para su correcto funcionamiento a través del cuerpo legislativo, el Estado posee un sistema coercitivo para encauzar las conductas de los miembros que actúan, como diría Emil Durkheim, como seres disfuncionales. Ningún gobierno puede operar si no posee algo de autoridad o de poder, ya que, si bien con el poder absoluto se puede dirigir una sociedad, se requiere ejercer alguna autoridad sobre aquellos que sostienen el aparato gubernamental. A su vez, con solo autoridad tampoco puede ejercerse el gobierno, continuaba Roxen explicando, mientras los pichones de Freud observaban con gesto analítico, tomando apuntes o grabando. El profesor hablaba y se paseaba por el aula. Por su vasta experiencia sabía que los estudiantes de cada carrera tienen sus propias características, y en las que él impartía cátedras había 3 perfiles bien definidos. Los de psicología, que a pesar del antiguo axioma interpretación fuera de sesión, agresión, siempre estaban leyendo entre líneas las expresiones ajenas y buscando el metamensaje. Vestidos de manera informal, casi desprolijamente, los futuros psicólogos lucían incipientes barbas y por lo general lentes. Los de marketing eran el extremo opuesto. Trajes y ropa impecables, portafolios ejecutivos, teléfonos celulares cuando no eran tan comunes como hoy, actitud proactiva, bien afeitados y las muchachas de punta en blanco y muy seguras. Los de comunicación social se creían los dueños de la verdad, contestatarios, inquisitivos, corporativos, pero bastante poco responsables al momento del estudio. Eran los divertidos de la universidad. Es notable, pensaba Roxen, pues todas las medidas disciplinarias de la universidad, salvo una que él mismo había aplicado a una estudiante de marketing, se las habían llevado los de comunicación social, y para peor, todas por pavadas de estudiantes secundarios. Miguel Moro, quien tenía gran afecto por su profesor, pues lo conocía desde el primer año del colegio, continuaba prestando mucha atención a la exposición, pero volvió al aula Juan José Paso. Empezó a apretar las piernitas haciendo toda la fuerza posible con sus sartorios para detener la necesidad de orinar. Aguantó todo lo que pudo e hizo fuerza hasta que el músculo le quemaba. Los nervios no le permitían concentrarse y se comenzó a atrasar al escribir lo que la señorita Wallis dictaba. La maestra
Vio que el niño no estaba lo suficientemente concentrado y pensó: «Este siempre en la luna». Se levantó exasperada y avanzó hacia el banco sin que él se percatara. Se paró a su lado y, levantando su volumen casi al nivel de grito, dijo: «¿Se puede saber por qué no copias, Miguel?». El niño se sobresaltó, levantó su cabeza y encontró la mirada amenazante de la maestra. El susto fue el detonante del desenlace. El esfínter urinario cedió y el calor comenzó a correr por sus piernas hasta llegar a las medias y depositarse en los zapatos. El alivio físico crecía al mismo ritmo que su tormento psicológico, y mientras la reprimenda de la docente aumentaba en volumen y agresividad, el líquido iba formando un charco debajo del asiento. «¡Se meó!», dijo un compañerito señalando con su dedo el banco de Miguelito. «¡Se meó, se meó!», repitieron varios entre risas. «Meón, meón», decían los chicos mientras Miguelito se ponía colorado y los ojos se le inundaban de a poco. No quería llorar, pero las lágrimas comenzaron a escapársele. La maestra lo mandó al baño. Fue corriendo rogando que nadie viera que la parte de atrás de su guardapolvos estaba toda mojada. Llegó y Emilia, la portera, justo estaba limpiando. Vio al chiquito descompuesto, lo contuvo con un abrazo y lo llevó a portería, donde le hizo un té con galletitas. El niño le contó lo sucedido. Entretanto, la señorita Wallis comenzó a preocuparse porque Miguel no regresaba. Dejó el aula en un clima de alboroto donde los chicos, en su inocente crueldad infantil, se reían de lo sucedido. Se dirigió al baño de varones y no encontró a su alumno. «¿A dónde se habrá metido este pendejo?», se dijo a sí misma. A paso resuelto encaró para dirección con la intención de abrir el paraguas. No iba a ser que la directora la responsabilizara a ella si pasaba algo. Cuando cruzó frente a portería, vio a Miguelito sentado contra una pared sin guardapolvo. Entró como una tromba y lo increpó: «Miguel, ¿me querés decir qué haces acá adentro?». Emilia, que ya estaba a punto de jubilarse y no tenía más ganas de soportarla, colgaba en la ventana el guardapolvo para que le diera el sol. La señorita Wallis no vio a la portera, quien no solo casi la doblaba en edad, sino en tamaño. Se le erizó la piel y con voz potente y tono desafiante dijo: «Yo lo traje. ¿Cuál es el problema?». «Que es alumno mío», respondió la maestra aceptando el desafío. «Vos, maestra, sos una resentida que venís a descargar en estos pobres chicos tus rollos personales», atacó la veterana. Las voces fueron resonando cada vez más alto hasta que la directora llegó a escucharlas desde su despacho. Fue a portería y se paró en silencio en la puerta. Su sola presencia detuvo la discusión. Miguelito se iba arrinconando solito, cada vez más. La directora le acarició la carita y le dijo con tono de abuela: «Vení conmigo, hijo», llevándolo a la dirección de la mano. «Emilia, en 5 minutos te quiero en mi despacho. Vos, Wallis, anda a tu grado, ya te voy a llamar». Ella y la portera se conocían desde muy jóvenes. La directora sabía que Emilia era una buena persona y no recordaba que jamás hubiera tenido problemas con una maestra. «Emilia, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loca?», le preguntó cuando la sesentona entró en el escritorio. «Nada, Raquel, que la idiota esa tiene a los chicos aterrorizados. Yo la escucho cómo los trata. Miguelito se orinó por culpa de ella». Minutos más tarde llamó a la maestra y le dio el ultimato: «Una más de estas y terminás con un sumario». Wallis volvió por la galería al aula protestando con una mezcla de miedo, odio y arrepentimiento. En realidad no cambió demasiado su manera de llevar el aula, pero por lo menos nunca más le prohibió a un chiquito ir al baño. El matrimonio Moro cambió a su hijo de colegio,
porque Miguelito lloraba todos los domingos pensando que el lunes debería volver a clase con la señorita Wallis. El joven se encontró nuevamente en la clase de Roxen, levantó su mano y dijo: «Profesor, a mí me pasó. Le tenía tanto miedo a esa maestra que por eso me cambiaron de colegio. Y cuando pasábamos por mi antigua escuela con el auto, me tiraba detrás del asiento de mi papá para que ella no me viera». Y cerró su intervención afirmando: «Todavía hoy la odio».